Así que les invito en verdad a que podamos participar del culto, ¿cierto? No solamente estando, sino que en realidad meditando en que estamos adorando al Señor, estamos alabando también al Señor. Alguien que lo hacía con harto ímpetu, hace 16 años falleció, nuestra hermana Clorinda Astudillo. Algunos se acordarán de ella, una hermana muy, ¿cierto?, fervorosa en sus oraciones, muy expresiva, ¿cierto?, en sus predicaciones al aire libre. Así que la recordamos con mucho cariño también y sabemos que está en la presencia del Señor. Y me acordaba justamente, a lo mejor nos falta ser un poco más como la hermana Clorinda, ¿cierto?, que era más expresiva, mucho más entregada en sus oraciones, ¿cierto?, derramando sus emociones también ante el Señor sin vergüenza y con mucha fe. Vamos a adorar al Señor ahora estudiando la palabra, su palabra, y voy a pedir que nuevamente, ¿cierto?, puedan tener ahí a mano el Evangelio de Juan, capítulo 14, y continuamos, ¿cierto?, el estudio de la palabra del Señor en relación a la temática que se nos ha propuesto en este mes para los estudios dominicales, Cristo y nuestra humanidad. Este contraste, ¿cierto? Y hoy día especialmente vamos a reflexionar sobre cómo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Una de las más hermosas y profundas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero junto a eso también su palabra nos muestra el contraste con nuestras vidas. Así que les invito a leer nuevamente estos versículos puestos en pie. Les pido que sigan la lectura ahí en Juan capítulo 14, versículos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, vamos nuevamente, Señor, ante tu presencia en oración para agradecerte, Señor, para agradecerte el momento que nos das de estar en tu templo, de adorarte, Señor, de reconocer, Señor, y recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por nosotros, que resucitó, Señor, para salvarnos. Gracias, Señor, por ello. Y te rogamos, Señor, que también de forma especial en esta parte de nuestro culto, Señor, donde se expone tu palabra, Señor, tú seas dirigiéndome, Señor, que cada una de las cosas, Señor, que sean dichas aquí sea para edificación de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, ahora también a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para que todo, Señor, en cuanto sea bueno, Señor, y agradable a ti, Señor, quede en ello, Señor, y claramente, Señor, pueda cambiar aquello que es necesario cambiar, fortalecer aquello que es para fortalecer, Señor, y también podamos, Señor, comunicar a otros, Señor, esta tu palabra. Gracias, Señor, por quienes están, Señor, y también te pedimos por quienes no pudieron estar. Te rogamos por ellos, por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, hermanos. Primero que todo, debemos tener en cuenta que este versículo 6, donde comenzamos a leer la base, ¿cierto?, de esta predicación, del tema del día de hoy, es una respuesta. No parte, ¿cierto?, ahí una idea, sino que es una respuesta a lo que el apóstol Tomás en el versículo 5 pregunta. Dice el versículo 5, dícelo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Entonces, esto que acabamos de leer, esta famosa, ¿cierto?, declaración y revelación de nuestro Señor Jesucristo de que Él es el camino, la verdad y la vida, es la respuesta a una pregunta, a la pregunta del apóstol Tomás. Y Tomás había hecho esta pregunta de forma sincera frente a lo que Jesús había declarado también anteriormente.
Y justamente es que ya el Señor venía anticipando su partida. Venía indicando que Él volvería al Padre. Entonces Tomás no entendía a dónde iba a ir nuestro Señor Jesús, cómo era que esto iba a pasar. Y hace esta pregunta. Y frente a esta duda de Tomás, que expone claramente su ignorancia, ¿cierto? Pero a la vez el deseo verdadero de conocer lo que su maestro haría. Si bien es cierto, cuando hacemos una pregunta, exponemos nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento, pero lo hace, en este caso Tomás, ¿cierto? Justamente porque él no le importaba la vergüenza o ser criticado, quería conocer más a su maestro, qué iba a pasar con su maestro. Y Jesús le responde con amor, con una notable cercanía y con una de las más hermosas revelaciones de las Escrituras, como ya lo hemos dicho. Pero antes de cualquier explicación, Jesús comienza con un yo soy. El nombre de Dios que fue revelado ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esta declaración remecía a los judíos y en realidad provocaba un rechazo ante el Señor Jesús, porque Él se decía de sí mismo, yo soy. Este Dios todopoderoso que fue revelado a los antepasados, a todos los patriarcas, y que rescató a Israel de Egipto. Él decía ser este yo soy también. Por lo tanto, provocaba un rechazo, ¿cierto? Y sorprendía a todos los israelitas cuando escuchaban a Jesús decir estas palabras. Pero al contrario, en nosotros debe provocar una profunda reverencia, porque ante nuestras dudas, incertidumbres y preguntas que le hagamos a nuestro Dios, es el gran yo soy, el Dios creador y sustentador del universo, el único Dios, quien quiso salvarnos por su eterno amor, se nos revela y siempre responde a nuestras oraciones. Quiere relacionarse con sus criaturas, es alguien cercano, no es alguien lejano. Esta primera respuesta, entonces, es garantía de todo lo que sigue. Es Dios mismo quien responde a Tomás. Es Dios quien recuerda que si le buscamos sinceramente, nunca seremos ignorados. Luego comienza esta hermosa revelación. Jesús dice de sí mismo ser el camino. Dice, no te mostraré el camino, o te mostraré alguno de los caminos, o yo soy uno de estos caminos, sino que hace referencia de sí mismo como el camino. Es decir, el único camino que debemos seguirle para ir ante Dios, para ir por el correcto camino. Ahora, esta declaración podría ser muy contradictoria. Para nosotros es muy claro, ¿cierto?, que tenemos las Escrituras reveladas por completo y conocemos la historia del Señor Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección. Para nosotros es muy claro que Él es el camino. Pero para quienes estaban escuchando en ese tiempo, los apóstoles, esto podría ser confuso y podría ser contradictorio incluso, porque justamente después de estas declaraciones, ¿cierto?, comienzan toda la vida de aflicción de nuestro Señor Jesús. Claramente, Él iba a pasar por un sufrimiento, por la muerte de cruz, una muerte injusta y vergonzosa ahí en la cruz. Pero Él dijo que era el camino, el único camino al Padre, porque Él es la expiación completa. No quería decir que nosotros debíamos seguir su camino en cuanto a morir para hallar la vida eterna. Vemos como algunas personas en Semana Santa justamente recrean la muerte del Señor Jesús y creen que haciendo sacrificios, ¿cierto?, en este periodo, o incluso algunos tomando la posición del Señor Jesús en una cruz, van entonces con esto a acercarse más a Dios. Al contrario, el Señor lo que hizo fue cumplir todo lo exigido y necesario para nuestra salvación. Sobre Él estaba el fundamento del camino hacia Dios. El sacrificio, primeramente, el sacrificio perfecto, reemplazándonos en nuestros sacrificios. Número 2, como propiciación, aplacaría la ira por el castigo de la justicia frente al pecado.
también es nuestra reconciliación de la humanidad con Dios. También es nuestra redención frente a la esclavitud del pecado. Y finalmente es la conquista sobre la muerte y el pecado. Cristo es el camino, es por sobre donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. La única manera de encontrarnos con Dios es a través de este camino. Y es el único camino para salvación. Muestra a Jesús de la misma forma, entonces, esta obra de mediador entre Dios y los hombres, tal cual lo indica ahí Pablo en 1 Timoteo 2:5. Por esto, el Evangelio está disponible para todos, para todo aquel que crea que el camino es Jesús y se arrepienta de sus pecados. Puede llegar a Dios, puede ser salvo de condenación, pero también el Evangelio es exclusivo. Es directo en revelar que no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro evangelio, sino en Cristo podemos ser salvos, tal como lo indica Hechos 4:12. En consecuencia, amados hermanos, no podemos dejarnos moldear por diversos conceptos o por nuestras propias percepciones del evangelio. No podemos vivir nuestras vidas en base a lo que otros predicadores y eruditos han expuesto o escrito, sino lo que la Biblia dice. Y no me malentiendan, muchos hermanos a través de la historia nos han iluminado con sus conocimientos y nos han guiado a través de las Escrituras. Y todos claramente nos nutrimos, ¿cierto?, a través de estos estudios serios y acabados de estos hermanos. Pero la base de nuestra vida cristiana debe ser justamente eso, Cristo, y lo revelado en su palabra y en la Biblia, obviamente. Y en relación a la Biblia, dijo de sí mismo también ser la verdad. No cualquier verdad como hoy se estila, que existen muchas verdades, ¿cierto? Depende de tu verdad, dicen algunos. Tampoco es una verdad religiosa o científica, filosófica, etcétera, sino la única verdad frente a todas estas verdades. Él dijo de sí mismo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. No hay mezclas, no hay sincretismos para encontrar la verdad y llegar a Dios, sino una sola verdad. Cristo resume y restaura todas las cosas. En Él está la clave para todos los enigmas. Así como explicita Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Él puede ayudarnos en toda duda, en toda decisión, en todo mal, en toda dificultad, en todo dolor, y también librarnos del pecado. Amén. Entonces, ¿por qué no siempre es nuestra primera opción? Ante nuestras incertidumbres, ante nuestras convicciones, angustias, pérdidas y tentaciones. No quiere decir que no busquemos ayuda médica frente a una enfermedad, que no busquemos consejo bíblico, a lo mejor en algún hermano, los pastores, ¿cierto? O que no nos alejemos por nuestra cuenta de la tentación. Pero nos acordamos de Dios muchas veces al final. Cuando ya ha pasado todo, ni siquiera a veces nos acordamos de su consejo. Como escuché hace poco, muchas veces confiamos en Dios, pero solo cuando vemos algún porcentaje al final, ¿cierto? Vemos la puerta abierta o entreabierta de la salida, ¿cierto? Recién ahí entonces decimos, sí, vamos, Señor, yo confío en ti. Pero cuando vemos a lo mejor alguna luz, ¿cierto?, de esta salida de este problema. Otras veces nos excusamos de no ir a la verdad cuando decimos, lo sé, pero es difícil. O entiendo, pero es un gran desafío. Lo he intentado, pero me cuesta. Yo quiero, pero mi cónyuge no quiere. Y con esto justificamos ayudas sucedáneas. En términos prácticos es, por ejemplo, cuando sabemos que estamos enfermos, sentimos los síntomas y sabemos dónde acudir, porque conocemos al doctor
que es de confianza, y creemos, ¿cierto?, que nos puede dar la receta correcta para ayudarnos en lo que necesitamos, pero aún así nos automedicamos, creyendo que nuestra experiencia o lo que nos acomoda es lo mejor. Pues claro, el consejo de nuestro Señor Jesús en términos médicos, ¿cierto?, siguiendo este ejemplo, es algo extremo en algunas ocasiones, según nuestra percepción. Muchas veces determina que se debe practicar una operación. No sirve una simple pastilla, ¿cierto?, una simple pomada. Hay que aplicar una operación. Es más, muchas veces lo que recomienda es una amputación. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, como dijo Jesús ahí en Mateo 5:29. Ciertamente, esto se refiere a que debemos estar dispuestos a decisiones radicales frente a la tentación de pecar. Jesús es la verdad, tal como su palabra. Decimos que ella es suficiente porque así nos revela Dios en muchos versículos, como por ejemplo el Salmo 19, versos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Al final, Jesús dice de sí mismo ser la vida. Pero tampoco, al igual cierto que las otras declaraciones, no es una declaración superficial. No es la vida como nosotros la conocemos, cierto, en términos biológicos, cierto, que no somos seres inanimados, sino que podemos valernos por nosotros mismos. No se refiere a este término biológico, pero tampoco se refiere a esta vida interna, a nuestra conciencia de vida. Los estudiosos bíblicos indican que la palabra en griego utilizada en esta parte es zoui, explicada como un principio de vida en el sentido absoluto. Vida como la tiene Dios, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado para que también tuviera. También se refiere a la vida perdida de la humanidad debido al pecado, esta vida que ya no tenemos cuando el Señor nos habla que estamos en muerte. Por tanto, Jesús es esta vida plena y completa que está en perfecta comunión con Dios. Él es el cumplimiento del plan desde la eternidad para la salvación del ser humano. Sin embargo, es válido preguntarnos si estamos reflejando la vida de Cristo o estamos permitiendo pasar nuestra vida por esta tierra y que se nuble la esperanza y la vida verdadera en Cristo. Animémonos los unos a los otros, amados hermanos. Cristo vino para dar vida y además agrega que vino para darla en abundancia, como lo leemos ahí en Juan 10:10. Ciertamente hemos de pasar incertidumbres, falta de convicciones, angustias, pérdidas y tentaciones, pero no estamos solos. Jesús ha prometido darnos vida eterna y esta comienza cuando Él nos salva, no cuando llegamos al cielo. Y sin duda es una verdad para pensar. Luego de decir que Jesús, el mismo, cierto, era el camino, la verdad y la vida, vienen dos puntos después de esta frase, si ustedes se fijan ahí en sus Biblias. Y estos dos puntos vienen a ser una separación de una expresión, mostrando de alguna forma que todo lo que sigue es consecuencia de lo antes dicho, o es el detalle, ¿cierto?, de lo que él declaró anteriormente. Continúa diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto profundiza la respuesta que alguna vez todos nos hemos hecho, al igual que Tomás. ¿Cuál es el camino? Jesús responde que el camino para ir a Dios es el mismo, que Dios Padre y Él son uno mismo, recordando la profunda y hermosa verdad de la Trinidad, o triunidad, como algunos le llaman. Y ante este misterio, esto también corresponde a la mediación,
ante el Padre Celestial, de Jesús hacia nuestro Padre. La necesidad de que teníamos todos de un mediador, un abogado, un sustituto, etc. Vemos esta verdad fundamental y trascendente para la humanidad. Es la base de nuestra salvación. Jesús declara cómo llegar a Dios como meta final del hombre, en fondo y en forma. Es más, ejemplifica cómo conocer al Padre a través de Él mismo. Pero ahora es el apóstol Felipe quien entra en escena, pidiendo ayuda en el versículo 8. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Después de la guerra, todos somos capitanes. Ese es un dicho muy famoso, ¿cierto? Todos podríamos ahora, ¿cierto? Ya que hemos analizado un poco más estas palabras, ¿cierto? Decir cómo se le ocurre hacer semejante pregunta, ¿cierto? Al apóstol. El Señor lo estaba diciendo ahí clarito. Lo dijo casi textual. Fue explícito en decirlo. Pero al final se le ocurre decir a Felipe, ¿cierto? Muéstranos al Padre y nos basta. En realidad, nada más cercano que nuestra actitud de constante incredulidad, ansiedad de conocer más y entender la forma, ¿cierto? En la forma que nosotros queremos, no en la que no se nos indica. A veces nosotros preguntamos algo, ¿cierto? Pero esperando una respuesta, ¿cierto? Que nosotros queremos escuchar. Bueno, pensamos a veces como una receta mágica. Queremos que en realidad recibamos todo, ¿cierto? Tal cual como le decía yo, como nosotros queremos. Tal cual hoy día nosotros encontramos en internet estos tutoriales en video. ¿Quiénes no han visto un tutorial, ¿cierto? Para hacer algo, para cocinar alguna receta nueva, ¿cierto? Para arreglar algún artefacto, para ocupar algún programa de computador, etcétera. Todos hemos ido a internet, o la mayoría, ¿cierto? Para ir a buscar estos tutoriales. Y nos muestran claramente, ¿cierto?, nuestra respuesta de forma fácil, rápida y que nos sirva en el paso a paso. Incluso, ¿cierto?, lo vemos en video porque queremos ver el elemento. No solamente nos basta con la descripción, sino queremos ver cómo se interviene tal y tal cosa. Esta es nuestra humanidad, queridos hermanos. Pero es la respuesta que también escuchamos de nuestro Señor Jesús más adelante. Jesús le responde a Felipe con una reprensión en los versículos 9 y 10. ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Como a Felipe también, hoy a nosotros nos reprende en dos aspectos. En primer lugar, le reprocha el tiempo que lleva con ellos y aún no le conocen. Y esto no es casualidad. Claramente el Señor siempre hace las cosas de forma perfecta. ¿Quién es el que hace esta pregunta? El apóstol Felipe. Y es el que cuando encontró por primera vez al Señor Jesús, dice lo siguiente en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él entendió quién era Jesús, pero el progreso de su conocimiento de Jesús no había progresado. Claramente, muchos de nosotros llevamos años en la iglesia y podemos compararnos muchas veces lamentablemente con Felipe. En segundo lugar, le reprocha por pedir mal. Jesús le dice a Felipe, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Muchos cristianos nos acercamos en oración y pedimos mal. Luego de conocer más al Señor, ¿cierto? Y claramente recorrer esta vida cristiana, lamentablemente todavía el Espíritu Santo debe de pedir por nosotros, como lo dice Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hacemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.
Ciertamente ningún cristiano alcanzará la perfección en esta vida y ninguno estará a la altura de Cristo. No todos seremos doctores en teología, ¿cierto? O eruditos en las lenguas, ¿cierto?, que están escritas en las Escrituras. Pero Dios nos muestra a lo largo de las Escrituras que sí se exige un crecimiento espiritual. Y este pasaje en la reprensión de Felipe no es la excepción. No puede ser que exista un cristiano con años en el Evangelio que no haya dado frutos. Como dijo Jesús en Mateo 7, 19 al 23, que en toda su vida esté viviendo en lo básico y se dé conforme solamente a esa enseñanza básica, demostrando incluso siguiendo una vida carnal, tal como lo dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 2 al 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta escena que se nos relata debe hacernos pensar, queridos hermanos, no solamente si estamos escudriñando las Escrituras, sino más allá, si estamos conociendo de verdad a nuestro Señor. Y esto se refiere no solamente con saber de Dios, sino más bien con nuestras convicciones. Es decir, si realmente le creemos a Dios. Entonces, pensamos y actuamos conforme a esa convicción. Experimentaremos una verdadera comunión con Dios. No sea que un día Jesús nos diga, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Francisco, Esteban, Juan, Carlos, María, Sofía, Teresa, Rosa, cada uno ponga su nombre ahí en este versículo. Finalmente, Jesús podría haber tenido un acto de arrebato. Y aquí yo me había identificado. Quizás hubiera mandado lejos a estos discípulos tanto tiempo y me siguen haciendo este tipo de preguntas, ¿cierto? Aléjense y déjenme respirar un rato. Quizás lo hubiera dicho. O hubiera tomado una actitud mañosa, ¿cierto? Como algunos lo hacemos a veces todavía. Nadie me entiende, ¿cierto? Esta frase que nosotros escuchamos en algunos jóvenes a veces, o cuando éramos jóvenes lo decíamos también. Nadie me entiende, ¿cierto? Y nos alejamos de los demás. Pero, en cambio, lo que hace es una muestra de amor, humildad y dominio propio. Les enseña con amor. No solamente a Felipe, sino también a nosotros hoy. Jesús le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amados en Cristo, frente a las diversas dificultades y dudas que tengamos, la palabra de Dios siempre nos centrará. En pocas palabras, Jesús, luego de la llamada de atención que le hace Felipe, muestra lo que realmente es importante. Lo centra y lo enfoca en lo primordial. Jesús es Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, no solo porque Él lo ha dicho, sino porque lo ha demostrado. Viniendo a cumplir el plan de su Padre, ser Él la obra de expiación para la humanidad, siendo el sacrificio perfecto, la propiciación de la ira, la reconciliación con Dios, nuestra redención de la esclavitud y finalmente la conquista sobre el pecado y la muerte. Queridos amigos, es muy probable que hayas escuchado de Jesús, sepas quién fue en la historia, lo bueno quizás y sabio que Él dijo cuando estuvo en esta tierra, pero hoy has conocido que Él es el camino, la verdad y la vida. Puede ser para ti el camino a Dios, la verdad que te lleve a la salvación y la vida eterna con Dios. Te invitamos a conocerle más. En conclusión, amados hermanos, desde Adán y Eva, que cometieron pecado en el huerto de Edén, y así por lo tanto es traspasado a nosotros el pecado, también desde ahí Dios promete salvación de la condenación de la muerte eterna. Esta salvación es cumplida en Jesús, que sin Él nadie irá a Dios, que si le conocemos
Él es la única verdad, que solo por Él obtendremos verdadera vida. Vivamos con gozo, sabiendo quién es nuestra salvación. Proclamemos con fe que Cristo viene. Conozcámosle cada día más, creciendo en la obra del Señor siempre, y vivamos en la comunión con Dios y experimentando a diario su gracia y paz. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, vamos, Señor, nuevamente a ti en oración. Ahora finalizando, Señor, la reflexión de tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta hermosa verdad, esta profunda enseñanza, Señor, y revelación de ti mismo, Señor, quede en nuestros corazones. Y que no seamos arrepentidos así como Felipe, que seamos a lo mejor como Tomás, queriendo saber un poco más, Señor, pero realmente, Señor, tomemos en serio el conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar también estas verdades, no solamente, Señor, a que queden en nuestras mentes, Señor, sino que también podamos practicarlas y compartirlas. Agradecemos esta enseñanza a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel